Y sonando un tema del Flaco Espineta acá en la UPA en 99.3, versionado por Catupecu Machu, Seguir viviendo sin tu amor. Y bueno, ya estamos a minutitos del viernes y vamos a arrancar con un poquito de noticias, de lo que fue pasando en la semana y de que cómo viene toda la agenda nacional, internacional de este fin de año. Sí, porque en realidad había elegido, siendo que comenzamos en un mes como septiembre con muchos acontecimientos, elegir un tema. Entonces, corrimos también haciendo un repaso de nuestro pasado y en ese sentido es importante hacer memoria. El mes de septiembre es un mes cargado de acontecimientos y hay muchos que han sucedido a lo largo de los años. Tenemos los golpes de Estado infames del 55 y del 73 contra el general Perón en Argentina y contra Salvador Allende en Chile. Correcto. La noche de los lápices del 76, aquellos jóvenes de entre 15 y 17 años que peleaban por una patria justa. Hoy, afortunadamente, los estudiantes secundarios solo pelean con un fascistoide televisivo como Eduardo Feynman. La Segunda Guerra Mundial, que empezó y terminó en el mes de septiembre, entre 1939 y 1945, o el autotentado a las Torres Gemelas de Nueva York, para mencionar algunos. Pero en esta oportunidad me voy a detener en los 40 años que se cumplieron del golpe en Chile. Pensaba esto y me preguntaba cómo hacer sentido de la realidad con el pasado en el presente sin caer en la saturación. Pero cuando veo a un ciudadano que no puede comprar dólares gritando a los cuatro vientos que esto es una dictadura, siento que debo hacerlo porque si no la dictadura pasa a ser muy poca cosa. Y como cada vez hay mayor cantidad de ciudadanos que afortunadamente no han vivido bajo una dictadura, es importante marcar las diferencias entre el pasado y el presente. Y como en algunas sociedades, como la chilena, las cosas aún no han podido separarse. La expresidenta de Chile y nuevamente candidata a ocupar ese cargo a partir de noviembre, Michelle Bachelet, decía al recordar los 40 años del golpe militar que derrocó y asesinó al expresidente socialista Salvador Allende aquel 11 de septiembre de 1973. Conocer la verdad es condición de cualquier relato de presente y de futuro como nación. Hoy Chile está en condiciones de mirar a los ojos su realidad pasada, reconociendo responsabilidades y condenando la violencia de Estado que vivimos como pueblo. Pero esa mirada no puede estar desprovista de las dos condiciones básicas de la reconciliación de un pueblo. Me refiero a la verdad y la justicia. La verdad porque tenemos necesidad de conocer lo que vivieron las víctimas y qué pasó con ellas, con ellos. Por el derecho mínimo e innegable de hacer el duelo y de tener un lugar físico para hacerlo. Y la justicia porque allí donde la justicia se niega, la impunidad ocupa su espacio, ahondando las fracturas de un pueblo. Aquí estamos, situados en el presente, pero abrigados con nuestra memoria. Lo hizo frente al lugar donde la detuvieron y torturaron durante la dictadura pinochetista. Tanto ella como su madre debieron huir de Chile luego de la dictadura, haya secuestrado, torturado y asesinado a su padre, el general Alberto Bachelet de la Fuerza Aérea, por rebelarse a acompañar a Pinochet en su aventura golpista. Mire usted. Michelle Bachelet recordó años más tarde cuando su madre fue a buscarla a la universidad y le dijo que su padre había muerto. Fui con ella al Instituto Médico Legal y ahí estaba mi papá en unos refrigeradores. Había que identificarlo para que un juez diera la orden para poder enterrarlo. Cuando le di el beso de despedida estaba tan frío, recuerda. Esa sensación la acompañó durante muchos años. Hoy a 40 años del golpe, Chile vive en democracia. Pero no pueden olvidar su historia, esa historia que no puede ser borrada con la impunidad de las amnistías o la hipocresía de las reconciliaciones. Por otro lado, el general retirado Fernando Matei, acusado de participar en la detención y asesinato de su compañero de armas Alberto Bachelet, goza por segunda vez de la negativa de un juez a procesarlo. Matei era en 1974 el director de la Academia de la Fuerza Aérea donde se asesinó al padre de la expresidenta. Pero lo truculento de las heridas abiertas es que ese militar acusado de semejante crimen es el padre de Evelyn Matei, ex ministra de Sebastián Piñera y candidata de la derecha en las elecciones presidenciales de noviembre, donde se enfrentará a Michelle Bachelet de la coalición de centroizquierda, quien a todas luces indican como clara ganadora de la contienda electoral, afortunadamente. Un pasado presente enfrentará a la hija de la víctima con la hija de su asesino. Así es la democracia chilena, la que hasta no hace mucho tiempo tomaban como ejemplo a seguir los principales referentes de la oposición política argentina. Hoy nadie niega la injerencia directa de Estados Unidos en la preparación y el financiamiento del golpe. Los datos corroboran la intromisión norteamericana, por ejemplo, el plan de acción de 18 puntos presentado por la ITT al gobierno norteamericano, en el cual se aboga en el punto 5 por provocar una escasez de dólares en Chile.
entre otras medidas estabilizadoras del gobierno. Tal vez por allí funcionó el desgaste y la caída en 1000 días del gobierno, que le despierte tanta admiración a los políticos argentinos. Quería leer una nota de opinión de Marcos Reutemann-Rosenman, que es el autor de Tiempos de Oscuridad, del libro que relata en detalle lo sucedido en Chile. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, donde además imparte jornadas, clases de Sociología y es columnista del diario La Jornada de México. Él cuenta, tras 40 años del golpe de Estado, los objetivos que se propusieron sus ejecutores, tanto las Fuerzas Armadas como los civiles que participaron en su elaboración, se han cumplido. Nada del viejo sistema republicano, democrático y participativo vigente en Chile por más de medio siglo quedó en pie. Su élite se siente orgullosa de tal revolución neoliberal. 3 han sido los pilares sobre los cuales se asienta el Chile actual. Primero, la violación de los derechos humanos. Fueron 1.556 centros de tortura, detención y muerte, diseminados por todo el territorio acompañado del asesinato político. 2.279 personas reconocidas en el informe Rettig, a los cuales hay que agregar los detenidos, exonerados y torturados del informe Walech. Hay un pacto de traición para silenciar el vínculo entre la dictadura, la concertación, la derecha pinochetista y las Fuerzas Armadas. Segundo, el pilar del actual régimen es la Constitución de 1980, un engendro político y una vergüenza para cualquier demócrata. En Chile rige un aparato legal nacido de las entrañas de la dictadura. Su élite política parece sentirse cómoda. Su mantenimiento condensa el sentido antidemocrático del actual sistema político que impera en Chile. Tercero, la falta absoluta de libertad de prensa, mecanismo básico para hablar de un régimen democrático. Poco a poco las revistas y publicaciones diarias que poblaban Chile a fines de los años 80 fueron estranguladas en los años de la concertación. Basta recordar 2 casos, la revista Análisis, pilar de la lucha democrática durante la dictadura dirigida por Juan Pablo Cárdenas, y el escándalo que pervive, silenciado por todos, el secuestro de un diario desde el 11 de septiembre de 1973. Ambos ejemplos muestran el acuerdo entre todos los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Contraloría General, para garantizar el control a los 2 grupos de prensa en Chile, el Mercurio con Augusto Edwards y Álvaro Saich con la Tercera y Copesa. ¿Y qué hay de las Fuerzas Armadas? Salvo excepción, los responsables de crímenes de lesa humanidad transitan por las calles de las ciudades sabedores de una ley de amnistía que les protege y les hace inmunes. Así mantienen sus prerrogativas. Hoy, su comandante en jefe, Juan Miguel Fuentealba, pide una mirada humanitaria hacia los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por violación de los derechos humanos dada su avanzada edad. A 40 años del golpe que derrocó al presidente Salvador Allende, Chile vive una farsa y una borrachera de poder donde la infamia construye un relato idílico que justifica el asesinato y la tortura bajo el eslogan Chile, modelo de democracia, libre mercado y éxito neoliberal. Se hace necesario liberar la conciencia secuestrada por una clase política